Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta serie Hablemos de Historia de Venezuela. El día de hoy vamos a tener un programa especial cuyo contenido es una entrevista que nos hizo hace un par de semanas Alejandro Medina desde Colombia para su programa Contacto Global. El tema que se desarrolló allí fue el atentado que sufrió Simón Bolívar en Bogotá en 1828 y que lleva por título la conspiración septembrina, ya que el mismo tuvo lugar en la noche del 25 de septiembre de ese año. Vamos a ver aquí los detalles de este polémico e interesante episodio de nuestra historia y que esperamos sea de su agrado. Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. Qué gusto saludarles. Aprovechamos la ocasión para invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos por las redes sociales de Masonería Global, administradora del programa Contacto Global. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que tal vez para muchos de ustedes es poco conocido, pero un tema que fue trascendental en la historia de varios países suramericanos y que de haberse materializado tal vez pudo haber cambiado el rumbo de muchos acontecimientos históricos. Me refiero a la conspiración septembrina. Para ello vamos a hablar con una persona experta en la materia, experta en temas históricos. Y me refiero a Cipriano Heredia. Cipriano es abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrados en Inglaterra. Actualmente Cipriano tiene también un programa muy bueno de historia de Venezuela, es productor. Tiene su propio canal de YouTube, Hablemos de Historia de Venezuela, se llama el programa de Cipriano. Cipriano nos acompaña desde Caracas. Muy buenas noches, Cipriano, bienvenido a Contacto Global. Saludos, Alejandro, muchas gracias por la presentación, por la invitación y bueno, y por este espacio en el cual seguramente vamos a poder hablar sobre estos temas que nos interesan y que, como tú dices, pues hicieron historia y en el capítulo, el tema concreto que vamos a tratar hoy, sin duda alguna es un hecho, además de polémico, pues pero muy interesante. Claro que sí, Cipriano. Bueno, para entrar en materia, Cipriano, el título de este programa es la conspiración septembrina. ¿Qué fue la conspiración septembrina, Cipriano? Sí, Alejandro, tú sabes que en realidad nunca existió la Gran Colombia como tal, ¿no? La Gran Colombia es un nombre que se le viene a dar posteriormente para poder diferenciar la actual Colombia, que se quedó con el nombre de la Vieja República, de aquella otra que abarcaba un territorio mucho más grande y que tenía 3 departamentos, que incluían a Venezuela y a Ecuador, que eran parte de la misma república que se llamaba solamente Colombia. Lo que pasa es que como la Nueva Granada termina quedándose con ese nombre, pues había que buscar la manera de distinguir la actual Colombia de la Vieja Colombia y eso fue poniéndole a la Vieja el adjetivo de Gran Colombia, ¿no? En esa Gran Colombia había habido, bueno, por supuesto, primero que nada, post-independencia, pues la causa común que había llevado a todos los héroes a formar esa república, bueno, no está exenta del pugilato político que hay en todos lados del mundo, ¿no? Evidentemente la figura del libertador Simón Bolívar está por encima de cualquier otra. Nadie discutía su liderazgo y su prevalecencia, por decirlo así, con respecto a su jerarquía y sus méritos, etcétera. Era el presidente de la República de Colombia y
por supuesto, pues allí había ya después un segundo nivel, por decirlo así, donde había gente muy importante, ¿no? Estaba el general José Antonio Páez aquí en Venezuela, allá estaba, y además vicepresidente de la República, el general Francisco de Paula Santander. En Ecuador estaba el general Juan José Flores, pero además habían muchos otros líderes importantes también en la escena. El mariscal Sucre, el general Urdaneta, el general Córdoba, eran personas muy importantes. Ahora bien, ¿qué pasa? En la medida en que siguen pasando los años, ya post-independencia, que Bolívar pues va al sur y también culmina la labor allá en Perú, funda Bolivia, pero finalmente tiene que regresarse por los problemas que empieza a ver. Hay un tema con la Cociata, que es el episodio con el que se conocen los eventos que ocurrieron aquí en Venezuela en 1826, que se han querido pintar como unos eventos netamente conspirativos, divisionistas, como una traición a Bolívar y a Colombia, y en realidad yo diría que fueron unos actos de desobediencia, ¿no? Más de Páez hacia Santander que de Páez hacia Bolívar en realidad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la Cociata fue un episodio lo suficientemente importante para hacer que el Libertador regresara del sur nuevamente a Colombia, y bueno, decidió incluso venir a Venezuela en el año de 1827. Eso quedó allí momentáneamente controlado. Bolívar ratifica a Páez como jefe del departamento de Venezuela y regresa a Bogotá. Y en Bogotá la tensión que existía entre él y Santander era creciente, clarísimamente, ¿no? Bolívar lo destituye como vicepresidente, empiezan a haber ahí unos problemas de fondo importantes. Santander está rodeado de un grupo de intelectuales liberales de allá. Ahí está el doctor Azuero, está Vargas Tejada, el diputado Sotomayor, etcétera, ¿no? Y bueno, se constituye lo que se vino a llamar la Sociedad Secreta Parlamental. Este nombre tenía inspiración en algunos grupos que se crearon en la Revolución Francesa, ¿no? Y esa Sociedad Secreta Parlamental es claramente antibolivariana, ¿no? Claramente antibolivariana. Entonces, Santander decide dar una pelea interesante en el campo político, y con motivo de esas diferencias de enfoque que había con respecto a cómo manejar a la República, se plantea una discusión que gira en torno a revisar la Constitución de Cúcuta de 1821, ¿no? Y entonces ocurre entre el 9 de abril, si mal no me acuerdo, y el 10 de junio, es decir, durante 2 meses, se va a desarrollar la famosa Convención de Ocaña, ¿ok? En la cual básicamente se están confrontando las dos visiones de cómo manejar la República, la centralista y vitalicia que sostiene el Libertador y que está contemplada en la Constitución de Cúcuta, y la revolucionaria, por llamarlo así, que proclama el federalismo y menos rigidez en las formas de gobierno que encabeza Santander y que tiene buena acogida en sus partidarios, ¿no? Bolívar monitorea esta convención desde la ciudad de Bucaramanga, como bien se sabe. De hecho, es con motivo de esa estadía allí que el coronel Perú de la Croix, que tomaba nota todas las noches de sus conversaciones con Bolívar, y dejó ese maravilloso texto para la historia, muy controversial, como lo es el diario Bucaramanga, donde, bueno, de ser ciertas todas las cosas que el coronel Perú de la Croix dice allí, pues se descubren cosas fascinantes, ¿no? Allí hay muchos juicios del Libertador sobre cosas que no están en ningún otro texto, ¿no? Es allí donde dice, por ejemplo, que tiene pruebas de su paternidad, que él no es estéril, ¿no? Que dejó en Bolivia un hijo, cosas que después ha venido a ser, a mi manera de ver, bastante bien demostrada, porque no se trata de alguien que lo dijo o lo supone. A Bolívar se le atribuyen casi 30 hijos, pero en realidad yo nunca he visto uno que esté tan bien documentado como este de Bolivia, José Antonio Costas, ¿no?
donde hay cartas entre Bolívar y su madre, María Joaquina, donde hay el testimonio de mucha gente, la partida de matrimonio del propio José Joaquín dice que es hijo de Simón Bolívar. Es decir, hay una serie de elementos que a mi manera de ver lo hacen el mejor demostrado de todos los casos, y lo que quiero resaltar con esto es la importancia del diario Bucaramanga, ¿no? Allí Bolívar recibía mensajes de sus partidarios que estaban en la convención, y también enviaba instrucciones a esos mismos diputados que estaban allí participando en la convención de Ocaña, ¿no? Es importante esto porque al final, fíjate bien, lo voy a narrar con absoluta objetividad. Al final, la verdad es que todo indicaba que Santander iba a ganar la votación. Es decir, había más partidarios de Santander en la convención que de Bolívar, y la idea del federalismo, de la autonomía de las regiones, de implementar formas de gobierno más liberales, sin duda alguna tenía buena acogida. Además, muchas de esas provincias que estaban representadas ahí en la convención ya habían disfrutado de esos niveles de autonomía anteriormente, o de federalismo, ¿no? Y entonces, evidentemente, la idea era tremendamente atractiva. En ese momento, ya en los primeros días de junio, cuando Bolívar se da cuenta que va a perder la votación y que la Constitución va a ser modificada, pues simplemente manda a retirar sus delegados, y con eso se rompe el quórum necesario que tenía que haber en la convención para aprobar esa modificación a la Constitución de Cúcuta o crear una nueva. Y bueno, en pocas palabras, rompió quórum, hizo un poco de lo que en derecho parlamentario hoy en día, en derecho no, en la práctica parlamentaria se estila mucho, ¿no? Esto de retirarse para romper el quórum, y evitó la votación, con lo cual se evitó una derrota, en realidad, ¿no? Esto, por supuesto, va a llevar al máximo la tensión entre Bolívar y Santander. Y esta gente de la sociedad secreta parlamentar, que ya le empiezan a dar forma mucho más rígida después de los sucesos de Ocaña, pues empiezan de verdad, pues a conspirar. La cuestión dejó de ser nada más unas reuniones de tertulia para intercambiar criterios y criticar a Bolívar, y se empezó a convertir en un tema conspirativo, ¿no? Y bueno, esto se exacerba, Alejandro, cuando en agosto de ese año, es decir, 2 meses después de que Bolívar retira a sus miembros sus delegados de la Convención de Ocaña, Bolívar asume por la calle del medio la dictadura, ¿no? Yo entiendo perfectamente bien que en aquella época las dictaduras no eran lo que son ahorita, es decir, en el sentido de que en esas repúblicas tan incipientes, con la mayoría de la gente acostumbradas a vivir siempre bajo el mando de alguien con mano fuerte, etcétera, las dictaduras tienen que ser vistas de una manera distinta como se ven hoy en día, donde la mayoría del mundo occidental ha optado por la democracia. Eso yo lo entiendo. Es decir, no es lo mismo un dictador de antes que un dictador de ahora, pero lo cierto es que no es lo mismo tener el título de presidente que tener el título de presidente dictador, ¿no? Y eso, por supuesto, siempre va a traer conflictos. Y en este caso, pues los trajo, porque esa asunción de la dictadura por parte de Bolívar, pues por supuesto que a los partidarios de Santander, que ya lo tenían, que ya estaban bastante molestos con Bolívar, pues esto les termina de parecer como que el colmo, ¿no? Como que la gota que derrama el vaso. Y entonces, así como Bolívar asume la dictadura a finales del mes de agosto, y ya a principios de septiembre está planteado sobre la mesa de esas reuniones en la Sociedad Secreta Parlamentar asesinar a Bolívar. Asesinar a Bolívar. Muy bien, Cipriano. Sí. Llegamos a un punto muy importante porque nos diste unos antecedentes claros de que nos llevaron a ese plan concreto de buscar asesinar a Bolívar. E incluso nos explicaste desde 1826 la cosiata, cómo se fueron acumulando episodios en torno a Bolívar y sus posturas de gobierno. Antes de llegar al punto de la conspiración, ya que estamos hablando de un Bolívar dictador en un esquema que nos acabas de explicar, ¿por qué Santander
era el vicepresidente. O sea, ¿por qué Bolívar, a pesar de tener poderes dictatoriales, nunca tomó la decisión de desplazar a Santander del poder? No, sí lo desplaza la vicepresidencia. Correcto. Pero evidentemente Santander tenía un peso histórico, una jerarquía que no se le podía discutir, ¿no? Al igual que Páez en Venezuela. O sea, por Dios, en estas series como, con todo respeto, pero estas series como la de Netflix y otras películas que ha habido sobre Bolívar, siempre tratan de malponer mucho a Páez, al igual que Miranda, ¿no? Y yo soy de los que digo que no hace falta para exacerbar la figura de Bolívar, manchar a nadie ni malponerlo frente a nadie, ¿no? No es cierto que Páez era un semianalfabeta o que tenía esa actitud como la que ponen en las películas, ¿no? Siempre así como traicionero, como muy zamarro, como que no hacía nada de lo que Bolívar le pedía. Páez fue un héroe, por Dios, igual que Santander. Santander también fue un héroe y dieron el todo por el todo en la guerra de la independencia y acumularon ambos muchísimos méritos, ¿no? Y yo soy de los que pienso que si bien los dos terminaron peleados con Bolívar, incluso Santander involucrado en este atentado de la noche septembrina, el cual ya vamos a hablar en concreto qué ocurrió allí, y Páez al final separando a Venezuela de Colombia e incluso emitiendo una orden donde se le prohibió a Bolívar ingresar al territorio venezolano, etcétera. Bueno, evidentemente esos son situaciones extremas, absolutamente indeseables entre quienes habían luchado por una misma causa, pero evidentemente fue el corolario de un proceso de tensiones allí que se iban acumulando y que, bueno, lamentablemente llevaron a estas situaciones extremas que se vivieron entre Bolívar y Santander y entre Bolívar y Páez, a pesar de que, bueno, Páez no atentó contra su vida, pues, ¿no? En todo caso, Alejandro, el tema es que la situación para agosto de 1828 era bien, pero bien complicada, ¿no? No cayó bien el tema de la dictadura, eso puso a todo el mundo como en alerta, parecía que el Libertador estaba mostrando un lado de él mismo muy arbitrario, muy autoritario, y bueno, debo decir también, ya que este es un canal de masonería global, así se llama, que allí también tuvo algo que ver este tema, ¿no? Ya que tanto Bolívar como Santander eran masones y Bolívar, cuando asume la dictadura, entre otras cosas, va a proscribir a las sociedades secretas y no excluye a la masonería, de la cual él era parte. A pesar de ser el parte. Así es. Es un tema, Cipriano, y excúsame que te interrumpa, que Claro. genera mucha polémica entre los medios masones. Hay evidencias claras de que Simón Bolívar era masón, al igual que Santander, pero las personas muchas veces cuestionan cómo un masón prohíbe la masonería. Y de alguna forma está claro que está asociado a todos estos episodios políticos de alguna manera, ¿cierto? Sí, mira, es posible que Bolívar se haya iniciado en una logia lautarina, que era esta red de logias que había creado Miranda, ¿no? Sin haber conocido a Miranda, porque Bolívar se inicia en Europa en su segundo viaje, es decir, cuando ya es viudo, ¿no? Pero es muy posible que se haya iniciado en una lautarina antes que ir a la logia en la cual sí se hizo parte y recorrió los grados hasta hacerse maestro en París, ¿ok? Antes de regresar a Venezuela ya él era maestro masón, pero probablemente también lo hizo bajo la influencia de Simón Rodríguez, con quien comparte mucho en ese viaje. De hecho, en ese viaje que él hace el juramento en el Monte Sacro, y también porque estaba absolutamente impactado de que todos los grandes intelectuales y científicos que conoce, sobre todo en Francia, todos eran masones, ¿no? Y entonces él estaba impactado, y decía, bueno, aquí hay algo que definitivamente hace distinto a la gente. Esta gente tiene unos conocimientos sobre filosofía, sobre arte, sobre ciencia, razonan de una manera que le llamó mucho la atención, y seguramente eso hizo que se regularizara en una logia parisina, donde obtuvo incluso el grado de compañero, y está incluso el discurso que él dio en muy buen francés, etcétera, ¿no? Mi impresión es que después que regresa Bolívar a Venezuela, evidentemente siguió siéndolo, pero no la cultivó mucho. Eso es lo que yo he podido más o menos establecer, ¿no?
Y en ese momento lo que yo pienso que operó en su mente es que como él sabía que la masonería, no desde el punto de vista institucional, pero sí los masones como tal de la época, habían todos sido parte de la causa de la independencia, era un movimiento muy marcado por el compromiso con la libertad. Entonces seguramente por su mente pasó, bueno, así como usamos la masonería para liberar a Venezuela y a Colombia y a Ecuador y a Perú y a Bolivia y en general en toda América Latina, porque las logias lautarinas aglutinaron a todo el liderazgo del movimiento independentista de América Latina, desde México hasta Chile, ¿no? De hecho, O'Higgins había sido discípulo directo de Miranda y había sido cofundador de las logias lautarinas. Las logias lautarinas se llaman lautarinas por Lautaro, y Lautaro es en Chile el equivalente a lo que es el Guaycaipuro aquí en Venezuela, pues el cacique que se resistió a los conquistadores y que luchó y tal, ¿no? Entonces es O'Higgins quien convence a Miranda de ponerle a esas logias, que no eran logias regulares masónicas, sino unas logias especiales, pero constituidas fundamentalmente por masones, el nombre de lautarinas. Y Bolívar es muy posible que se haya iniciado en España en una logia de esta. Entonces lo que te quiero decir es que al final él entendía que así como la masonería había funcionado orgánicamente, no institucionalmente, pero sí los masones alrededor de ella, para la independencia, bueno, también podían ahora empezar a conspirar en su contra, ¿no? Y lo que pasó en septiembre no fue una conspiración masónica, pero Santander además tenía un alto rango dentro de la masonería colombiana, y evidentemente Bolívar temió que en el seno de las logias podía articularse la conspiración. Por eso te digo, él suspende, proscribe las sociedades secretas en general. Correcto. Pero no exceptúa a la masonería, por lo cual la masonería queda incluida en el decreto, obviamente. Correcto, entendido. Cipriano, muy importante esto que nos estás explicando, porque ayuda a ver un contexto más amplio de los hechos históricos que llevaron a esta conspiración de septiembre, y hace ver evidentemente que dentro de todo el descontento que había con Bolívar en esta zona, y al hablar de esta zona me refiero a la capital de la República, que era Bogotá, se presentaron matices que todos se orquestaron en su contra. Dejando el punto claro, ¿qué pasa ese 25 de septiembre de 1828? Muy bien. Bueno, en el medio de estas reuniones, donde todos eran cercanos al general Santander, los miembros de la sociedad secreta parlamentar empiezan a discutir ya para principios de septiembre la posibilidad concreta de asesinar a Bolívar, ¿no? Entran en contacto con algunos militares, entre ellos el entonces comandante Pedro Carujo, que es un personaje absolutamente polémico, que va a terminar involucrado en una serie de hechos oscuros a lo largo de la historia. Este es uno. Luego aquí en Venezuela participa en el derrocamiento del presidente Vargas en 1835-36, en la llamada Revolución de las Reformas. Se le mete por los ojos a Páez para convencerlo de muchas cosas. Sin embargo, Páez en ese capítulo concreto de Vargas es quien repone a Vargas en el poder, por el contrario de lo que deseaba Carujo, etcétera. Pero lo cierto es que Carujo es un personaje polémico, y así también terminan tocando algunos cuadros medios del ejército, fundamentalmente coroneles, etcétera. Y el 25 de septiembre de 1828, estando además Bolívar enfermo, ya venía manifestando varios síntomas de la enfermedad por la cual finalmente murió, pero digamos en esos días tenía fiebre, etcétera, ¿no? Logran articular pues que se dé un atentado asaltando el Palacio Presidencial de San Carlos, donde todavía se puede apreciar allí claramente en Bogotá la ventana por donde incluso saltaría el Libertador esa noche para salvarse de la muerte, ¿no? Pedro Carujo dirige el ataque, va acompañado de 25 militares y 12 civiles, ingresan violentamente al palacio. Ahí muere, por ejemplo, el joven Ibarra,
muere también uno de los edecanes del Libertador, Ferguson. Y bueno, Manuelita Sáenz va a jugar un papel fundamental en esto, ¿no? Ella está en la habitación con el Libertador, se oyen los ruidos, los disparos, etcétera. El Libertador toma el sable y se pone en actitud de enfrentar a los asaltantes, pero Manuelita intuyó tal vez mejor qué era lo que realmente estaba pasando afuera. No vio chance de que realmente Bolívar pudiera salir airoso de ese enfrentamiento si abría la puerta y se confrontaba con los asaltantes, y más bien lo animó a que saltara por la ventana y se salvara. Esto lo hace Bolívar desde adentro de la habitación, por supuesto con la ayuda de Manuela, y afuera estaba su fiel sirviente, que había sido su esclavo, que Bolívar había liberado desde muy joven, pero él lo siguió acompañando hasta el resto de su vida, hasta que murió, de hecho, en Santa Marta, que era José Palacio. Y José Palacio lo ayuda y bueno, logra ponerse a salvo, y efectivamente pasa la noche bajo un puente, con los pies descalzos metidos en el agua, que es muy fría allá en Bogotá, y bueno, efectivamente eso no ayudó en nada a la salud del Libertador. De hecho, muchos atribuyen a que ese episodio en concreto fue un punto de inflexión en el agravamiento de su enfermedad, ¿no? Finalmente, pues los asaltantes, al no encontrar a Bolívar dentro de la habitación, pues golpean a Manuela, etcétera. Hay allí unos episodios lamentables. Y bueno, el coronel Whitley, de quien yo no he podido averiguar mucho, pero por el apellido asumo que era de la Legión Británica, el coronel Whitley está al mando de un batallón y es el primero que reacciona frente a lo que está ocurriendo allí y trae a su gente para tratar de tomar control de la situación. Es decir, Whitley es el primero que con sus hombres arresta a los primeros asaltantes del palacio, y luego, bueno, los generales Urdaneta y Córdoba, que están en Bogotá, al ver lo que está pasando, acercándose al Palacio Presidencial, toman acciones militares inmediatas, rodean la ciudad, empiezan a hacer allanamientos en muchos lados, y bueno, toman control militar de Bogotá, por decirlo de alguna manera. Y poco a poco fueron cayendo uno a uno todos los implicados, incluso algunos que estaban tratando de salir de Bogotá. Y bueno, evidentemente viene un primer juicio a través de un tribunal colegiado. Ese tribunal determina las responsabilidades, condena a unos, absuelve a otros, y debo decirlo con la mayor honestidad y transparencia posible, la verdad es que a Bolívar no le gustó mucho el tema de las decisiones que tomó ese tribunal. Y entonces se toma una decisión muy polémica, que a la larga va a terminar todavía de empeorar las cosas aún más, que es designar al general Urdaneta como juez único y darle las facultades de que revisara toda la causa de comienzo a fin, de la A a la Z. Y bueno, y Urdaneta cambia muchas de las decisiones, ¿no? Y al final, bueno, se decide pasar por las armas, es decir, condenar a muerte a buena parte de los implicados. Termina, a mi manera de ver, de manera muy injusta, siendo, por ejemplo, fusilado el almirante Padilla, José Prudencio Padilla, héroe de la batalla naval del Lago, pero termina, por ejemplo, siendo perdonado Carujo, que fue nada más y nada menos que polémico, el que entró al palacio dirigiendo a los hombres que iban a matar a Bolívar, ¿no? Claro, se manejó una justicia extraña allí. Te claro. Dos preguntas, Cipriano, y te interrumpa. No, por favor, adelante. Tranquilo. La primera es, ¿a través de qué documentos conocemos los hechos tan específicos de la habitación? Que me llama la atención que hay detalles muy puntuales, ¿no? Que Bolívar tenía fiebre, que Manuela lo protege, que Palacios también lo ayuda a bajar por esa ventana. ¿Qué documento nos relata esto? Eso por un lado. Y por el otro lado, tengo entendido que Santander también estuvo inicialmente entre los condenados a muerte. Sí, bueno. Cambia la decisión. ¿Qué pasó? Sí, no, es que mira, bueno, primero, ¿dónde está relatado esto? En muchos lados. Esto está relatado en cualquier cantidad de libros, en todas las biografías de Bolívar sobre el atentado de la noche septembrina.
es un evento muy, pero muy importante, ¿no? En el libro del venezolano José Luis Salcedo Bastardo hay una importante referencia a ese episodio. En la biografía Bolívar de Líbano Aguirre hay una importante referencia a ese episodio. Tú metes en Wikipedia la noche septembrina en internet y te va a salir en Wikipedia una historia completa de lo que pasó esa noche, ¿no? Y así, ¿no? O sea, el episodio de la noche septembrina está narrado en muchos lados, en muchos lados. Por supuesto, siempre hay fuentes más confiables que en otras, pero digamos, esos detalles de la habitación, etcétera, tal. De repente son relatos que vienen hasta del mismo Libertador, ¿no? Pero por supuesto. Fuentes, claro. Y de los que estaban allí esa noche, ¿no? Correcto. La misma Manuelita, bueno, fue la actora fundamental de esos hechos. De hecho, cuando Bolívar regresa a Bogotá, ya en la mañana del día siguiente, pronuncia la célebre frase que se conoce en referencia a Manuelita Sáenz cuando la abraza y delante de todo el mundo le dice: esta es la libertadora del Libertador. Emocionado porque efectivamente Manuelita fue determinante en lo que pasó esa noche. Ojo, y no solamente es por haberlo convencido de que se lanzara por la ventana, es que ella se quedó allí y ella sí que le hizo frente a los que finalmente abrieron la puerta y entraron a la habitación, ¿no? Por eso fue golpeada y maltratada, etcétera, ¿no? Y obviamente ya no tenía idea de dónde estaba Bolívar en ese momento, pero no dijo nada, pues no hizo mención a nada que pudiera comprometerlo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, respecto a lo otro, la otra pregunta, ¿cuál era? La de Santander. Santander, sí, tengo entendido. Correcto. Que también fue inicialmente condenado a muerte. Quedó clarísimo en los interrogatorios y en la investigación que, a pesar de que no se involucró directamente en los hechos que ocurrieron la noche de septiembre de 1828, sino participó en el asalto, General Santander evidentemente estaba como por detrás de todo esto, ¿no? Y las conexiones entre este grupo y él eran clarísimas, y de hecho, si este grupo hubiese tenido éxito esa noche, resulta obvio que a quien iban a llamar a ocupar la presidencia era a Santander, ¿ok? Bolívar, cuando tiene que tomar ya la última palabra, tiene que dar la última palabra, decide de manera también polémica, yo creo que sacó un cálculo político, ¿ok? Más que otra cosa, decide perdonarle la vida a Santander, quien también es condenado a muerte, y cambiarle la pena por el destierro, ¿no? Que es lo mismo que hace, por cierto, con Carujo. Carujo viene a parar aquí a Venezuela, lo trae en una cárcel de Puerto Cabello, al castillo de San Felipe, que justamente era el mismo que había perdido Bolívar en la Primera República en 1812, y que fue una de las causas más importantes y directas de la caída de esa Segunda República. Lo que pasa es que es muy fácil después de echarle la culpa nada más a Miranda, ¿no? Sin tomar en cuenta todas las cosas que habían pasado, la caída de Puerto Cabello, la rebelión de los esclavos que no quisieron sumarse a las filas patriotas, todo el esquema que estaba planteado allí con respecto a Monteverde. O sea, eso fueron hechos muy complejos, ¿no? Y lo cierto es que Carujo, estando preso aquí, bueno, el hombre escribía muy bien, se manejaba bien en el campo de la comunicación, y bueno, no paraba de mandarle cartas a Páez tratando de convencerlo de que tenía que separar a Venezuela de Colombia, que Bolívar era esto, que Bolívar era aquello. Páez nos manda un tiempo afuera a las islas del Caribe, no me acuerdo cuál en particular, pero al final regresa, y cuando Venezuela se separa de la gran Colombia, pues Carujo pasa a formar parte del liderazgo político venezolano, por llamarlo así, o militar, ¿no? En dado caso, a Santander también se le conmuta la pena de muerte y se le ordena el destierro y se ejecuta, ¿no? Es enviado al exterior. Y a mi manera de ver, lo que Bolívar tenía en mente en ese momento es algo que justamente esta serie sí recoge, y que yo lo veo que es así, es que eso es cierto, ¿no? Que prefería pasar a la historia como el que perdonó al Santander y no como el que ejecutó a Santander, ¿no? Y que el Santander quedara como un traidor a quien él perdonó, ¿no? A mi manera de ver, eso es
a lo que jugó Bolívar, y visto desde ese punto de vista, historia, en efecto. Claro, y visto desde ese punto de vista logró su objetivo. Sí, él quedó, ese simple hecho opacó la grandeza de Santander en buena parte. Claro, claro. Y a pesar de que va a morir 10 años después de Bolívar, en 1840, si mal no me acuerdo, Santander es un hombre que después de ese momento, pues obviamente queda muy disminuido políticamente, y eso quedó allí siempre, pues como algo que no se puede ocultar, y en dado caso en ese cálculo Bolívar no se equivocó, pasó a la historia como alguien que fue traicionado por Santander, condenado a muerte de Santander, y él lo perdonó. Así que desde ese punto de vista su cálculo político fue impecable, ¿no? Cipriano, ¿cuáles fueron las consecuencias directas de esta conspiración? Aparte, pues ya sabemos estos elementos que nos acabas de nombrar. ¿Cuál fue el comportamiento político del Libertador en adelante a partir de estos hechos? Sí, mira, primero que nada, una gran decepción, porque tú sabes, a los grandes hombres a veces creen que esas cosas no les van a pasar, ¿no? Hay un ejemplo reciente aquí en Venezuela que vale la pena mencionar. A Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, le dijeron una y otra vez, le mostraron pruebas, le llevaron informes de la conspiración que había en su contra iniciando la década de los 90, y de que Hugo Chávez en particular estaba metido en esto junto con una serie de oficiales más de rango medio, y Carlos Andrés Pérez una y otra vez desestimaba aquellos informes, ¿no? Hasta que terminó ocurriendo el 4 de febrero de 1992, con unas consecuencias que al principio parecía que no había pasado de ser una intentona más de las muchas que había en la historia de Venezuela, pero ya vemos que las consecuencias están llegando hasta el sol de hoy, ¿no? Estamos viviendo todavía bajo una dictadura moderna, un autoritarismo sofisticado que bueno, tiene sus raíces claramente en el 4 de febrero de 1992, primero con Chávez y después con Maduro, que han sin duda alguna asumido un régimen totalmente autoritario aquí en Venezuela, ¿no? Yo creo que a Bolívar le pasó un poco lo mismo, ¿no? Él tenía informaciones de que había algo rodando, de que había gente conspirando, de que había gente que realmente quería incluso eliminarlo, ¿no? Y él siempre creyó que eso no pasaba del terreno político, ¿no? De la confrontación, los delegados, el asunto, la dictadura. Por supuesto que sintió que tenía que asumir más poder y por eso asumió la dictadura. Pero yo creo que subestimó un poco el hecho de que lo podían llegar a matar, ¿no? Eso es mi opinión. Así que lo primero que ocurre allí en él es una enorme decepción. Seguramente pasó unos días terribles después de la noche septembrina, hasta que, bueno, finalmente reasume su mando con esa mano fuerte que lo caracterizaba. Y de hecho, fíjate lo que te estoy contando, no satisfecho con las primeras sentencias, viene la decisión esta de nombrar a Urdaneta juez único, y Urdaneta revierte algunas de esas y pone mucho más dureza en las decisiones que se toman, pues, ¿no? En segundo lugar, creo que tuvo una repercusión importante en su salud personal, ¿ok? Él ya venía enfermo, ya había una cosa de fondo, y lo ocurrido esa noche no ayudó. Y en tercer lugar, desde el punto de vista político, si bien Bolívar sale fortalecido desde el punto de vista de que no lo lograron matar, sobrevivió, capturó a todos los que habían conspirado en su contra, ejecutó a buena parte de ellos, a los demás los expulsó del territorio, parecía que en las primeras de cambio había salido fortalecido de ese asunto, pero bueno, queda un poco así como que, bueno, imagínate, llegamos al punto en el cual incluso hasta se dan el lujo de atentar contra la vida del Libertador, y de broma no lo logran, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no fue bien. A mi manera de ver, Colombia quedó herida de muerte a partir de allí, tanto así que menos de 2 años después ya Colombia está disuelta como nación en la vía de los hechos, ¿okay? Bolívar renuncia a la presidencia de Colombia empezando el año de 1830. Venezuela se separa formalmente de Colombia unas semanas después. Ecuador se separa también formalmente de Colombia unas semanas después, y a pesar de que el general Urdaneta
toma la presidencia de Colombia. El último presidente de la Gran Colombia en realidad fue Rafael Urdaneta, pero lo que toma es el control de una república disuelta, ¿no? Ya por la vía de los hechos estaba disuelta, y ya eso después se formaliza con la Constitución de 1830 en Venezuela, que vuelve a crear la República de Venezuela. Es electo Páez presidente constitucional, y un largo etcétera. Y bueno, y lo mismo va a pasar en el Ecuador. Y no te olvides que ese año también sucede el asesinato de Sucre, que no es ningún detalle, ¿no? Sucre era el pupilo más directo, más querido del Libertador, y sus enemigos lo veían como un potencial sucesor. Y bueno, resulta ser muy lamentable que uno se entere que, más allá de Obando, que fue el que dirigió la pandilla que asesinó a Sucre en la montaña de Berruecos, bueno, uno se entere, por ejemplo, que detrás de eso estaba el general Juan José Flores, presidente del Ecuador, venezolano, por cierto, también. Claro, porque era venezolano de Puerto Cabello. Y obviamente, ¿qué es lo que vio Sucre? Un enemigo potencial, ¿no? Claro. Sucre estaba yendo a Ecuador a reunirse con su familia, que estaba en Quito. Tú sabes, él estaba casado, tenía una hija en ese matrimonio. Y bueno, seguramente Flores pensó, bueno, Sucre va a venir aquí, va a organizar un ejército, va a volver a tomar el control de Colombia, tiene ascendencia en los militares, el tipo carismático, es joven. Sucre era 13 años menor que el Libertador, ¿no? 12 años menor que el Libertador. Entonces era un hombre de apenas 35 años en el momento que lo asesinaron, pues. O sea, a Sucre le quedaba todavía un largo camino por recorrer. Y seguramente, en función de los ideales que lo movían y de su lealtad al pensamiento bolivariano, que lo mantuvo hasta el final, pues algo hubiera hecho Antonio José de Sucre, si no lo hubieran asesinado. Así que lamentablemente la historia termina de manera muy triste. Termina muriendo Bolívar solo, odiado por muchos, despreciado en Santa Marta, hasta con una camisa rota en el momento en que se verifica su muerte a la 1:03 de la tarde, aquel 17 de diciembre de 1830, y el general que lo acompañó a lo largo de muchas batallas le dio una de sus camisas para que lo pudieran hacer la mortaja con esa camisa, el general José Laurencio Silva, ¿no? Con una de esas camisas. Bueno, es una historia que termina de manera triste, ¿no? Con la muerte de Bolívar y el asesinato de Sucre. Y es algo que en muchos programas anteriores en Contacto Global hemos hablado de que las sociedades cargan el peso de su historia, pero que las nuevas generaciones de alguna forma deciden en qué momento ese peso se convierte en un pesado yunque para arrastrar o en una plataforma para ser impulsado. Y la historia ya es historia y no hay nada que hacer para modificarla, más allá que a partir de ella aprender y proyectarse al futuro. Ya casi llegando al final de nuestro programa, Cipriano, de manera muy breve, ¿cómo pasa este idilio de independencias, de secesión que llaman algunos tienen otro concepto de que no nos independizamos de España, sino que hubo una secesión de España? ¿Cómo pasa ese idilio de expulsar a los españoles, de tener al Imperio Español como enemigos, a tener ahora al libertador Simón Bolívar? Yo creo que estas generaciones que vieron esa partida, esa expulsión de los españoles de acá, llegaron a ver a Jesús y después a Bolívar, porque Bolívar llegó a ser visto por mucho como, bueno, era el libertador, era un semidios en la tierra. Sí. ¿Cómo se traspasa de un escenario de esplendor a estos escenarios tan catastróficos que hasta hoy le pesan a todas estas repúblicas? Sí. Bueno, mira, a Bolívar no le pasó nada distinto de lo que le han pasado a otros grandes hombres, ¿no? Que lamentablemente, después de haber vivido en la gloria máxima, o sea, ¿dónde estaba Bolívar en el año 1825? Imagínate tú, bueno, Bolívar estaba en la cúspide de su gloria, ¿no? Libertador, presidente de Colombia, que abarcaba a Venezuela, a la Nueva Granada, a Ecuador, dictador del Perú, que le había dado ese título
porque él había culminado la independencia, que ciertamente la había comenzado San Martín, pero es obvio que la culminó fue Bolívar y el ejército a su mando, ¿no? Y finalmente llega al Alto Perú y crea esta nueva república que incluso toma su nombre para honrarlo, Bolivia. O sea, Bolívar estaba en la cumbre, ¿no? Y bueno, no es el primero que después de haber estado en esa cumbre, pues empieza a sufrir un proceso de desgaste, muy típico además de la política, y bueno, las decisiones controversiales, pues a veces sirven para superar escollos y a veces los empeoran, ¿no? Entonces, todo este tema de la manera como se resuelve lo de la Convención de Ocaña, la asunción de otra dictadura, ya no solamente la de Perú, sino ahora también en Colombia, etcétera, no ayudaron en lo más mínimo a que Bolívar pudiera sostenerse en el poder por más tiempo, y tampoco lo ayudó su salud, ¿no? Era público y notorio que estaba enfermo, ¿okay? Que estaba enfermo, ¿no? Y bueno, por otro lado, creo que al final el tiempo puso las cosas en su sitio, ¿no? Algún poeta, no me acuerdo quién fue, escribió: tu porvenir, Bolívar, son los tiempos, las coronas de un dios son tus coronas, y el inmenso caudal del Amazonas es el agua que fecunda tus laureles, o algo por el estilo, ¿no? Y eso fue exactamente lo que pasó, Alejandro, ¿no? Fíjate que parece hasta irónico, pero 12 años después de la muerte de Bolívar, es el propio Páez, siendo presidente de Venezuela, quien trae los restos de Bolívar a Caracas. Correcto. Allá mismo en Colombia, bueno, Bolívar hoy en día es, sin duda alguna, la gran figura, ¿no? El pueblo colombiano es tremendamente bolivariano, ¿no? Cosa que yo celebro, además, sin duda alguna, fue el libertador de nuestras naciones, ¿no? Y si bien en Perú y en Perú sobre todo no lo ven igual, pero le reconocen su peso histórico, ¿no? Así como en Ecuador, pues adoran a Antonio José de Sucre, ¿no? De hecho, los restos de Sucre permanecen hoy en día en la Catedral de Quito. Los ecuatorianos nunca quisieron mandar los restos de Sucre a Venezuela, ¿no? Que por cierto, no sé si tú sabes que con los restos de Sucre hubo toda una historia, porque trataron de meter unos restos que no eran como los restos de Sucre, y al final fue una experticia médico-forense la que determinó exactamente cuál era la osamenta de Sucre, para lo cual fue un elemento fundamental, no solamente el hecho de que, bueno, era una osamenta de un hombre de aproximadamente 35 años, etcétera, lo cual ya era un indicio importante, sino que quedaron los restos de la bala del tiro que le dieron en el motín de Chuquisaca en el año 1828. El doctor que examinó los restos dijo, bueno, aquí claramente están esto es la huella de un balazo que quedó aquí en el húmero derecho, el hueco que hizo en el húmero, y bueno, esto para mí es determinante para decir que este es el cadáver la osamenta del mariscal Sucre, y así fue reconocido como tal. Correcto, no, muy interesante, Cipriano. De verdad que sé que las personas que nos están viendo en Contacto Global van a valorar con mucha profundidad esta entrevista y todo el aporte y conocimiento que acá se ha conversado. Cipriano, ya en conclusión de nuestro programa, las personas que te deseen ubicar en redes sociales, que quieren seguir tu canal de YouTube, interesantísimo por demás, ¿por qué medios los pueden hacer? Sí, mi Twitter es @Cipriano Heredia. Ya saben que Cipriano es con C, Heredia con H, todo pegado. Okay. Mi Instagram es primero el apellido y después el nombre, es decir, @Heredia Cipriano. Y yo les recomiendo fundamentalmente a quienes estén interesados en estos temas que sigan el canal de YouTube Hablemos de Historia Venezuela, dejándoles claro que el Venezuela va abreviado, BZLA, porque creo que de la otra manera, poniendo Venezuela completo, también existe, pero no es nuestro canal. Nuestro canal es Hablemos de Historia Venezuela con el Venezuela abreviado, BZLA. Allí llevamos ya, por cierto, Alejandro, hoy salió el capítulo 41. Llevamos ya 41 capítulos, estamos publicando prácticamente todos los domingos, solamente paramos a final de año y a principio. Pero bueno, vamos enrumbados y no tenemos límites. O sea, esto va a llegar hasta donde tenga que llegar.
Así va a ser, y hay algo muy importante que lo voy a citar ahorita en la discusión. Nos ha acompañado Cipriano Heredia, abogado, también político, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Queridos amigos, a modo de conclusión, es importante citar una frase que algunos le atribuyen a Napoleón Bonaparte, que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Le comentaba yo a Cipriano hace un rato que la historia le pesa a las sociedades y les pesa generación tras generación. Ahora bien, la evolución del pensamiento, de la conciencia de cada una de esas generaciones es la que determina si esa historia es un peso a arrastra o es una plataforma para la construcción de un mejor futuro. Futuro que algún día también será hablado y evaluado como historia. De manera tal que analizar este tema es trascendental para esta parte suramericana. Ciertamente, Bolívar gobernaba un país enorme. Incluimos a territorios que hoy día incluso son Panamá, pedacitos del Brasil, pedazos del Perú, era muy grande. El Caribe colombiano era mucho más amplio. Era un territorio que no era nada fácil de gobernar, en una época donde no habían consensos y acuerdos y por demás no existían las buenas comunicaciones. Ciertamente, personas como Cipriano, con su trabajo investigativo, con su exposición, nos ayudan a mantener vigentes los hechos de nuestra historia, no para vivir atados a ella, sino para entenderla, para conocerla y para, partiendo de allí, construir un mejor futuro. De tal manera, queridos amigos, estoy seguro que vamos a volver a conversar en el futuro con Cipriano. Y bueno, Cipriano, agradezco tu tiempo y nuevamente, como acabo de decir, nos vemos más adelante para tocar otros interesantes temas. Nos acompañó Cipriano Heredia desde Caracas. Cipriano, muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, un abrazo para ti, nuevamente mi agradecimiento y mi saludo a todos los que tengan oportunidad de ver este programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, queridos amigos. Hasta luego.